Hola jóvenes, vamos a culminar este curso justamente aplicando sumas de Riemann para calcular integrales definidas. Por cierto, en el examen siempre va a indicar en algún lado que utilicen sumas de Riemann. Eso es para evitar ahí ambigüedades del caso. Bueno, queremos calcular esta integral. Entonces, lo primero que van a hacer es lo siguiente, solución. Lo primero que tienen que hacer es indicarme quién es el valor de la y quién es el valor de b. El valor de la es el límite inferior de la integral, que es menos 1, y el valor de b es el límite superior. Una vez que ya sepamos quién es a y quién es b, vamos a calcular el delta x. Cálculo del delta x. ¿Y cómo se calcula el delta x? Sería acá b menos a dividido entre n. Ok, vamos a cambiar el b por 3 menos, vamos a cambiar el a por menos 1 y el n en este caso va a funcionar como una variable. ¿Por qué el n queda como una variable? Porque si ustedes recuerdan la fórmula de sumas de Riemann, el límite va a quedar en términos de n. O sea, esa n que les queda, luego hay que aplicarle el límite a esa variable. Por eso es que en este caso el n se maneja de forma genérica. ¿Cuánto da 3 menos 1? Eso da 4n. Ese sería el delta x. Segunda parte. Queremos hallar los puntos de la partición. ¿Quiénes son los puntos de la partición? X, Y. ¿Y cómo se calcula el X, Y? Hay una fórmula. Es el A más el contador Y multiplicado por delta X. ¿Cuánto vale el A? El A vale menos 1. El I es un contador. Así que el i no se cambia, de momento es un contador. Y el delta x es lo que está aquí anteriormente, 4n. Así queda la partición. Entonces, impropio, qué raro. El n no sabemos quién es. Bueno, hay que aplicarle el límite. El i va a ser el contador cuando aplicamos las sumas. Ya vamos a ver en qué momento es que salen esas benditas sumas que vimos en la sesión anterior. Entonces, ya tenemos cuánto vale el xy. En este problema tienen que saber quién es la función f de x. La función f de x siempre es esta función que está aquí adentro. Sería 2x menos 2 menos 3x. Esa es la función f. Entonces, si yo quisiera calcular, si quisiéramos calcular el f de x y, ¿cómo se calcula la f de x y? Donde aparece la variable x, lo cambiamos por xy. Entonces sería 2 menos 3 por xy. Así que la siguiente parte es obtener una expresión para fxy. Ok. ¿Cómo se calcula fxy? Bueno, en vez de decir la palabra obtener suena raro, mejor calcular. Vamos a calcular el fxy. Entonces, ustedes dicen lo siguiente. ¿Cómo se calcula fxy? 2 menos 3x. Esta x la cambiamos por xy. Entonces sería 2 menos 3 por xy. Ok, aquí viene la parte que hay que tener cuidado. Esta xy la vamos a cambiar por esta expresión. Ese es nuestro xy. Entonces vamos a hacer las siguientes cuentas. 2 menos 3 por. Y vamos a poner acá esta expresión. Menos 1 más i por 4 sobre n. Y ahora lo que voy a hacer es simplificar un poquito, no se asusten, chicos.
voy a multiplicar este menos 3 por este menos uno, voy a multiplicar este menos 3 por este 4. Eso quiere decir que entonces esto me da 2 menos 3 por menos uno da 3 positivo. Menos 3 por 4 me da menos i por 2. Entonces me queda aquí 12 sobre n. ¿Ok? Entonces sería acá. Más 3 menos más menos 3 por 4, esto de acá. ¿Y cuánto da 5, 2 más 3? Eso me da 5. Voy a poner acá. 5 menos i por 12 sobre n. Ustedes dicen, qué raro. ¿Qué es lo que está haciendo el profesor acá? Por cierto, aquí cometí un error. Aquí es xi. Lo que estoy calculando es cuánto vale el xi, pero de manera genérica. Entonces, ¿cuánto vale f de xi? 5 menos i por 12 sobre n. ¿Y cómo llegamos a esta respuesta? Esta xi la cambiamos por esta expresión, hacemos aquí una multiplicación, hacemos unas cuentas y llegamos a esto. Ok, ¿y por qué necesito hacer todo este proceso? Porque ahora viene la parte final. La parte final es calcular la integral usando sumas de rima. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo se calcula esta integral? Es límite cuando n va para infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de xy multiplicado por delta x. Entonces vean qué bonito. Este f de xy lo van a cambiar por esta expresión de acá. Por eso que este cálculo que está aquí es necesario para poderla sustituir acá. Segundo, este delta x, ¿por qué no cambiamos? El delta x lo cambiamos por esta expresión de acá. Pero vean qué curioso, el delta x no depende de y. Entonces yo siempre digo a los chicos, vean, hagamos algo para simplificar cosas. Este delta x siempre es posible sacarlo fuera de la suma. ¿Y por qué es posible sacarlo fuera de la suma? Porque este delta x no depende del contador de la suma. Recuerden que la suma tiene contador i. Y como el delta x no depende de i, yo siempre recomiendo que hagan lo siguiente. Siempre vamos a colocar el delta x al frente de la suma. Siempre. Ahora bien, esta función f la voy a cambiar por esta expresión de acá. Entonces sería 5 menos i por 12 entre n. Y el delta x, ¿por qué cambiamos el delta x? El delta x lo cambiamos por 4 sobre n. Ok. Ahora bien, ustedes dicen, y fue pucha, se volvió complejo el problema, porque te dicen, mira, pero aquí tengo una suma, pero en realidad no es tan complejo, nada más de tener cuidado, chicos. A ver, preocúpense por esta suma de acá. Este menos me permite separar esto en dos sumas, así que esto se separa en dos sumas. Voy a poner aquí un paréntesis grande para que lo puedan ver. Vamos a calcular la suma desde igual 1 hasta n de 5. Hay una fórmula. Luego, vea que acá, aquí tienen que prestar atención quién es el contador. El contador es el i. Así que 12 sobre n no depende del contador. Como no depende del contador, puede salir fuera de la segunda suma. Por lo tanto, la suma solamente me queda el i, que es la suma de Gauss. ¿Ok? Y entonces ustedes dicen,
Profe, ¿y cómo se calcula la suma de d igual 1 hasta n de 5? Eso se calcula como 5 por n, según una fórmula que vimos anteriormente. Profe, ¿y cómo se calcula la suma de Gauss de d igual 1 hasta n de i? La suma de Gauss se calcula así. Recuerden la fórmula de suma de Gauss. De hecho, mejor lo ponen en otro color. N por n más 1 entre 2. Te recuerden que esto que estoy poniendo en azul simplemente son algunas fórmulas de la suma. Y ahora, ¿cómo se come esto? Ya ahora sí viene la parte final. Porque ve aquí ya todo está en términos de n. Ahora viene a aplicar el límite y se acabó el ejercicio. Pero antes de aplicar el límite, hagan varias cositas que son importantes. Esta n se cancela con esta n. ¿Ok? Luego, este 2 con este, perdón, este 12 con este 2 me da 6. Entonces vea lo que nos va quedando. Nos va quedando aquí. 5n menos 6 por n más 1. Esto es lo que nos va quedando ahí simplificando cositas. Y entonces, ya para terminar el problema, van a multiplicar este por este y van a multiplicar este por este. Entonces, les queda así. Entonces les queda, ¿cuánto da 4 por 5? 20. Esta n con esta n se cancela y me queda solamente el número, 20. ¿Cuánto da 4 por menos 6? Menos 24. Multiplico por n más 1 y esta n que está aquí en el denominador lo colocamos aquí en el denominador. A esto le aplicamos el límite. Ok, ¿cuánto es el límite de una constante? La constante. Así que el primer término, el resultado vale 20. Menos. Ahora, chicos, esto es de grado 1 y esto es de grado 1. Aquí aplicamos el teoremón. Entonces, ustedes dicen, mira, esto es un polinomio de grado 1. Esto es un polinomio de grado 1. Ahora, ¿por qué digo que es un polinomio? Porque la variable es n, chicos. O sea, aquí es n, n funciona como variable. Entonces es un polinomio de grado 1. Como son del mismo grado, puedo aplicar el teoremón. Entonces, por teoremón, si son del mismo grado, la respuesta es el 24 dividido entre el número que acompaña aquí, que es un 1. O sea, si lo quieren ver formalmente, ustedes ponen el 24 que está arriba y lo dividen entre 1. ¿Cuánto da eso como resultado final? Menos 4. Profe, ¿tiene sentido que me dé negativo? Sí, porque no estamos propiamente calculando el área, simplemente estamos calculando una integral como tal. Entonces, conclusión, la integral de -1 a 3 de la expresión. ¿Cuál es la integral que estamos calculando? 2 menos 3x de x es igual a -4. Claro, eso ustedes lo pueden meter en cálculo. Y en la cálculo le da -4. Lo que pasa es que ese ejercicio lo pueden ver, lo pueden revisar en calculadora. Pero el procedimiento completo es exactamente esto que estoy haciendo acá. Entonces, recapitulo. Van a aplicar esta fórmula. Límite cuando n va para infinito de la suma f de xy por delta x. El delta x lo calculamos aquí al inicio, 4 sobre n. El f de xy lo calculamos aquí, que es esta expresión. Le mencioné que este delta x siempre lo pueden colocar al frente de la suma. ¿Y qué hacemos con la suma? Como aquí tenemos una recta, separamos rectas de sumas,
Luego calculamos la suma de una constante que es 5n. Luego aplicamos la suma de Gauss que es esto. Se cancela una n con una n. Divido 2 entre 2. Esto me queda 6. Este término multiplica acá. Cuando multiplica, aquí me queda un número. Aquí me queda un cociente entre dos polinomios del mismo grado. Y por teoremón podemos calcular ese límite y el resultado nos da, en este caso, -4. Ok, no sé si tienen alguna duda al respecto. Si quiero nada más, antes de ir al ejemplo final, recordarles estas formulitas. La suma desde igual 1 hasta n de una constante siempre es c por n. La suma desde igual 1 hasta n de la suma de Gauss siempre es n por n más 1 medio. Estas dos sumas fueron las que se aplicaron acá. Ve que aquí estoy marcando en color azul. Esto que estoy marcando en color azul fue lo que se aplicó aquí como la suma. Ok. ¿Dudas con este proceso? Obviamente es un proceso, un procedimiento muy particular, pero hay que ir tratando de entender algunos detalles generales de cómo es que se monta ese esquema y cómo irlo trabajando. Ok, eso que estamos viendo es como la cuestión formal, matemática, de cómo calcular una integral definida. Obviamente, chicos, ustedes no van a calcular integrales definidas usando este esquema. No, uno lo hace de la forma tradicional, que es simplemente integra 2x, integra menos 3x, evalúa y listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando? Es una cuestión formal en matemáticas de cómo es que se calcula una integral con la teoría matemática. Pero no es que uno así calcula integrales de esta forma. Es solamente si el problema así lo especificara. En caso contrario, eso se calcula de una forma mucho más rápida y más eficiente con otros métodos ya vistos. Bueno, chicos, vamos a pasar ahora a un segundo problema para tener un par de situaciones. Igual, lean bien la pregunta para que apliquen el método que así corresponda. Solución. Lo primero que hay que hacer es identificar el límite inferior, que es el valor de la, y el límite superior, que es el valor de b. Una vez que ya tengamos esos valores, vamos a calcular el delta x. Entonces, el delta x sería b le resto a y lo divido entre n. Es decir, al 2 le quito el 0 y lo divido entre n. Esto me queda 2 entre n. No se les olvide que esto siempre queda en términos de n, porque está n y luego le aplicamos el límite, según la fórmula de suma de Riemann. Luego, vamos a calcular, eh, en este caso, los valores de la partición xy. ¿Cómo se calculan los valores xy? Con esta fórmula. XY sería A más el contador I por el delta X. Vamos a cambiar el valor de la por cero. Vamos a cambiar el valor del delta X por 2 sobre n. Por cierto, aquí no puse bien qué representa este cálculo. Este cálculo representa es el delta X. Entonces, cambiando el A por cero y cambiando el delta x por 2 sobre n, nos da que el xy es y multiplicado por 2 sobre n. Y finalmente, en este preámbulo, vamos a calcular
xy evaluado en la función matemática. En este caso, ¿quién es nuestra función matemática? Nuestra función matemática es esta expresión de acá. 16 menos x cuadrado. Entonces, quiere decir que si queremos calcular f de x y, esto sería 16 menos x y todo al cuadrado. Literalmente estoy cambiando la x por x y. Entonces, decimos lo siguiente. F de x y sería 16 menos el x y al cuadrado. Entonces, vean lo que tienen que hacer acá. Este x y lo vamos a cambiar por esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces sería 16 menos y por 2 entre n todo al cuadrado. Recuerden, chicos, si yo tengo un producto elevado a una potencia, cada término será la potencia. Si yo tengo una fracción, también el denominador se eleva a la potencia. Es decir, esto me daría 16 menos y a la 2 por 2 a la 2, 4 entre n a la 2. Listo, ya encontramos cuánto vale la expresión f de x y. Vale 16 menos y a la 2 por 4 entre n a la 2. Recuerden que aquí nos va a quedar en términos de 2. El n, que le aplicamos el límite, y el i, que es el contador de la suma que vamos a plantear a continuación. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta a este problema? Queremos calcular la integral de 0 a 2 de la función f de x. Esto se calcula usando sumas de Riemann, límite cuando n va para infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de x y multiplicado por delta x. Recuerden, chicos, este es delta x, si ustedes quieren, lo pasan al frente de la suma. Es decir, ustedes pueden colocarlo así. Límite. Por cierto, lo colocamos al frente para que la suma quede un poquito más limpia, con menos información. Ok, ahora sí, reemplacemos los datos. ¿Cuánto vale delta x? 2 sobre n. Por ¿cuánto vale f de x y? F de x y es justamente este último que tenemos acá. Entonces sería la suma de igual a 1 de 16 menos y a la 2 por 4 entre n a la 2. Ok, para calcular esta suma que tiene dos términos que se están restando, esta recta permite separar esto en rectas de sumatorias. Entonces voy a colocarlo así. Voy a poner aquí un paréntesis grande para que les quede claro. Entonces voy a poner aquí un paréntesis grande, que es básicamente el desarrollo de la suma. Sería la suma desde igual 1 hasta n de 16 menos. Vea que 4 sobre n cuadrado no depende de la i, o sea, no depende del contador. Entonces puede salir fuera de la suma, de la segunda suma, y ponemos la suma de los i cuadrados, que esto también es una fórmula matemática. ¿Ok? Entonces cerramos esta suma, colocamos aquí el 2 sobre n a la par, al frente, y no se nos olvide el límite, que eso queda para el puro final. Y entonces tenemos que recordar cuánto es la suma
de una constante cuando i vale 1 hasta n, que es c por n, y recordar la fórmula de los i cuadrados, que sería n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Estas sumas tienen que aprendérselas para poder hacer el desarrollo de estos sumatorios. Entonces, ¿cuánto vale la suma de igual 1 de a n 16? 16 por n. Entonces sería aquí. Voy a poner en azul la respuesta. 16n. ¿Cuánto es la suma de los i cuadrados? Da esto. Sería n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Y ahora, profesor, ya estamos en el cierre del problema. Lo que quedan hacer es algunas simplificaciones, aplicar el límite y salió el problema. Ok, ya para ir cerrando. Muy bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a cancelar una n de arriba con una n de abajo. Luego, en la calculadora, ¿cuánto vale 4 sobre 6? Eso da 3 medios. Entonces, voy simplificando un poquito la expresión. Queda 16n menos, esto queda 3 medios. Y las variables n lo voy a colocar aquí a la par. Aquí me queda n más 1 por 2n más 1 sobre el n que nos sobró. Ok. Una vez que ya simplificaron un poquito, van a tomar este término que está aquí afuera, que es el 2n, y vas a pasar a multiplicar acá, y luego pasar a multiplicar acá. Límite cuando n va para infinito. Entonces, 2 por 16, 32. Esta n con esta n se cancela y me queda 32. Luego, este 2 con este 2. Ah, perdón, chicos, aquí lo puse mal. Me disculpan ahí. Aquí es 2 tercios. No 3 medios, 2 tercios. 2 por 2, 4. 4 sobre 3, 4 tercios. Ahora vean qué bonito. Esta n que está aquí abajo, multiplicado a esta n que está aquí abajo, queda un n cuadrado. Entonces vamos a aplicar el teoremón. ¿Por qué? Porque abajo me queda n cuadrado. Y arriba también me queda un n cuadrado. Entonces ahora viene la parte final. Teoremón. Por cierto, recomiendo lo siguiente. Yo recomiendo que traten de desarrollar, digamos, ve lo que pasa si yo desarrollo este producto. Aquí queda 12, perdón, chicos, aquí me equivoqué. Esta n por este 2n me queda 2n cuadrado. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que si ustedes hacen el desarrollo completo de este producto, le queda un polinomio grado 2. Y esto es un polinomio grado 2, entonces puedo aplicar el teoremón, porque usted puede decir, mira, esto es un polinomio grado 2. Polinomio grado 2. Recuerde que el teoremón se aplica cuando el límite va para infinito. Eso es importante, va para infinito. Y luego, esto es un polinomio grado 2. Y entonces, por teoremón, primero, 32, como es una constante, si le aplica límites, siempre sigue dando 32. Luego, aquí tiene el 4 tercios que está multiplicando. Ahora, por teoremón, decimos lo siguiente, aplicando aquí el teoremón. ¿De qué grados arriba? 2. ¿De qué grados abajo? 2. ¿Cuál es el coeficiente de arriba? Este 2.
¿Cuál es el coeficiente de abajo? Este 2. Entonces tiene que colocar aquí el 2 de arriba con el 1 de abajo. ¿Y cuánto vale esto en la cálculo? Eso en la cálculo le da el resultado final de, déjenme ver si tengo aquí la respuesta. Eso da 88 tercios. Ese sería el resultado aplicando suma de rima. Claro, por supuesto. Si usted calculara esa integral usando otros métodos vistos en el curso, la integral de 0 a 2 de 16 menos x cuadrado, utilizando otros métodos, van a llegar al mismo resultado, 88 sobre 3. Simplemente estamos viendo un método teórico que nos permite justificarlo usando herramientas matemáticas.